Vamos a hablar de cuántos usuarios, cuántos testers, cuántas gentes tienen que probar los sistemas. Esto porque hay diferencias de unos sistemas a otros y dependiendo de lo que se esté queriendo evaluar. Por otro lado, ha habido cierta desconfianza de por qué se usan tantos en una prueba y tantos en otra. Así es que este video está diseñado para explicarles cuántos testers se deben usar en cada una de las pruebas y por qué se deben usar así. Para empezar tenemos que hacer digamos una escala, una clasificación de los tipos de pruebas que queremos hacer. En primera instancia los dividimos en cualitativos y cuantitativos. Cualitativos son los que nos interesan y los que hacemos el 90% de las veces. Es un poco para saber cómo se está usando, si tiene algún tipo si es exitoso, si la gente está logrando lo que se tiene que lograr con ese sistema, etc. Y son estudios que más tienen que ver con la percepción que tienen los que la usan y con a qué tanto alcanzaron los objetivos. Los estudios cuantitativos, por supuesto, son más profundos. Hablamos de estudios que van a definir con exactitud qué es el nivel de learnability o memorability o reusability, guessability que tenga un sistema. Y esos son sistemas test o pruebas que necesitan más usuarios por cuanto quieren saber algo en forma muy cuantitativa. Otro de esos tipos son los heatmaps de los sistemas eye tracking que necesitan esto. Pasando de vuelta a los cualitativos, que como les decía son los que más nos interesan y los que hacemos en este curso, hay dos tipos, los generativos y los evaluativos. Los generativos son aquellos tests que sirven para que se descubra o para que se evidencie cómo se debe diseñar un sistema o una interfaz que aún no está ahí. Entonces esos sistemas generalmente necesitan más cantidad de usuarios. Y después están los evaluativos, que es simplemente pues tipo heurística, tipo paper prototyping, donde se pone a la gente a usar algo que ya está ahí, que ya es una hipótesis, y por lo tanto es una evaluación, por lo tanto normalmente necesitan menos usuarios. Así que empecemos con los estudios generativos, en este caso del lado cuantitativo, como por ejemplo el card sorting, que es uno de los que más usamos. Aquí ven una gráfica, en este caso también de Tulis. Toda la bibliografía está ahí. Esta vez es muy importante, ya les digo, hay alguna desconfianza, entonces pueden ir a revisar todos los papers para que vean en qué se basan estas afirmaciones, cómo es que se hace eso. A grandes rasgos se hace así, ustedes cogen un sistema, digamos, evalúan ese sistema con digamos 200 personas y después de que lo evalúan con 200 personas al azar se recogen 10, se recogen 4, se recogen 8 y se ve qué tan afinado, qué tan exacto, qué tan confiable, qué tan cercano es cuando cojo 4 personas del total de cuando cojo 200, cuando cojo 10 personas del total cuando cojo 200 y así se define cuál es la fiabilidad de un sistema. En el caso del card sorting ven que con 10 llegamos por ahí del 85% y con 15 ya llegamos al 90%. Como ven, card sorting necesita un poco más de lo que estamos acostumbrados debido a que es una prueba generativa. La tablita más o menos se ve así y cuál casilla escoger es un asunto que tiene que ver con el team, tiene que ver con el proyecto, tiene que ver con el presupuesto que se tenga para eso, pero yo estaría diciendo que me mantendría en unos 10 porque más de 85 en una iteración es más que suficiente para seguir iterando. Recuerden que esto no se define en una prueba, sino en una iteración de pruebas. Pasamos a los evaluativos tipo heurística, también del lado de los cuantitativos, que es que nos interesa, paper prototyping, gaze plot, el eye tracking, cosas de ese tipo. En este caso vemos que un gráfico que se ha generado, en este caso por Nielsen y Jacob Nielsen y Landor, del mismo modo que expliqué anteriormente. Y es que, bueno, se coge una gran cantidad y después se verifica. En este caso, como es evaluativo, 5 personas llegan al 85%. O sea que con 5 personas, como hemos dicho muchas veces, es más que suficiente para tener una idea bastante clara de cómo se comporta el sistema.
y ya con 10 personas llegamos al 97%, lo cual definitivamente es cercanísimo a que si es lo mismo prácticamente que si hubieran ustedes evaluado 200 personas, por supuesto con un costo muchísimo menor. En este caso para sistemas evaluativos en general, ¿no? Así que aquí nosotros aconsejamos 5 para mantenernos en 85, que es, como les dije anteriormente, el valor que nos parece bien para la iteración. Sin embargo, si alguien quiere más, pues puede llegar a 10, donde llega al 97%. Más de 15 no tiene ningún sentido porque ya llegaron al 100%. ¿Qué significa esto entonces? De acuerdo con Nielsen, por ejemplo, lo que significa es que si usted tiene presupuesto o tiempo para hacer 15 pruebas con 15 testers, pues mejor hacer 3 estudios de 5 cada uno, porque si va iterando, va mejorando. Es mejor hacer eso que hacer los 15, porque entonces solo tiene una prueba. En el caso de que tuviera ese dinero, pues mejor hacer 3. Esto se debe principalmente a que de una nadie va a poder diseñar una interfaz perfecta. Eso significa que todas las interfaces se van a ir mejorando poco a poco. Claro que se van a ir mejorando al principio muchísimo y después cuando se van perfeccionando se van mejorando muchísimo menos. Y esa es exactamente la idea de es preferible iterar, ir haciendo más pruebas, digamos de 5 en 5 en este caso, que hacer una sola prueba con 15 porque, como decimos, de la primera vez, de la primera opción que presenta el team, no va a estar la interfaz perfecta. Pero ya a partir de la tercera vez ya está súper cerca de una interfaz que se pueda usar. Lo que hemos visto, las gráficas anteriores se aplican solo a usuarios dentro de una misma persona. Persona en el sentido de UX, o sea, persona en el sentido de arquetipo de usuario, como ustedes están acostumbrados a usar. Eso significa que si usted tiene más personas, pues va a tener que variar la cosa. Si tiene más personas, decía Nielsen, que si tiene de 3 a 4 usuarios por persona, cuando usted tiene 2 personas en el sistema. O sea, puede aún hacer menos. ¿Por qué? Porque las partes generales y compartidas por esas personas ya están evaluadas con la prueba. Entonces, de 3 a 4 usuarios por persona es suficiente cuando uno tiene 2 personas. Y cuando tiene más de 2 personas, 3 usuarios por grupo, por persona, son suficientes. En este caso, pues, la mayoría de las veces tenemos al menos 2, con lo cual yo diría que entre 3 y 4 es más que suficiente para hacer este tipo de evaluación. Pasemos al SUS que hemos estado viendo en el video anterior, el System Usability Scale, y este tiene su importancia porque, como les digo, se forma parte de facto de las normas ISO. Este gráfico, que lo habíamos visto ya anteriormente con el video anterior, nos muestra cuál es la correlación entre el tamaño de la muestra y, digamos, la realidad acerca del uso con respecto a muchísimas personas. Una vez más vemos que alrededor de 10 alcanzamos el 85% y más allá de 12 no vale la pena porque ya habríamos alcanzado la totalidad de la correlación. O sea que es lo mismo hacer 12 que 50. Entonces no vale la pena hacer 50. O sea que en esta tabla de nuevo andamos de entre 8 y 10 según nuestra recomendación. La idea es mantenernos por ahí entre 8 y 10 para mantener entre 75 y 85 por iteración. Como les decía y les repito, pues todo esto es un proceso de repetición, por lo tanto no vale la pena meter más tester en una prueba para tratar de alcanzar el 100% cuando la prueba de todos modos no es óptima porque las primeras pruebas nunca lo serán. Pasando a los estudios cuantitativos, que como les dije ya al inicio, no son los que nos interesan, pero siempre es importante que ustedes tengan una visión general de todo. Así es que vemos un segundo los estudios cuantitativos en modo de resumen. Como les decía, buscan valores exactos, o sea, valores que yo pueda decir con porcentajes específicos, cosa que no está buscando las otras tipos de pruebas, los cualitativos. Generalmente se usan después de los cualitativos. O sea, una vez que tenemos un sistema y que hemos evaluado que hay algún problema en una parte específica, entonces se puede pasar a una prueba cuantitativa para ver si algunas de estas variables o dimensiones de la usabilidad, como qué sé yo, usability o learnability, tienen
podemos profundizar a dónde y cuándo y cuál es el porcentaje. En este caso, según los artículos científicos, andamos por al menos 20 testers que sean necesarios. Y finalmente sirven como diagnóstico de la herramienta, o sea, sirven para saber qué parte y en qué porcentaje. Les decía que los heatmaps en eye tracking son cuantitativos y requieren de unos 40 testers, mientras que los glaze plot de eye tracking son cualitativos y requieren de 5 testers apenas. O sea, es un asunto que tiene que ver, eso es una etapa posterior, en realidad se hace poquísimo, porque no vale mucho la pena. O sea, es importante saber ir iterando, ir mejorando el sistema, pero saber exactamente cuál es el nivel de learnability de un sistema, pues es un asunto casi más académico que referente a la industria. Sin embargo, quería darles este resumen para que ustedes tengan una idea de por dónde va. Les puse aquí toda esta bibliografía, por supuesto que hay mucho más, pero esta es la que he usado aquí, la que cito aquí, en la que ustedes pueden referirse, y por supuesto en los materiales del curso también están la mayoría de estos artículos científicos. En el caso nuestro, en el curso vamos a usar, como estamos usando la escala SUS, les decía, pues podemos usar entre 8 y 10. De una vez nos sirve para que la parte de eficiencia y eficacia, que tiene una patita en la parte cuantitativa, sea un poco más robusta de lo que hemos estado buscando. Este sería entonces el video acerca de cuántos testes son necesarios según el tipo de prueba que se está usando.